Muy buenas tardes. Me complace presentarles, en el marco de la Segunda Convención Nacional del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, el foro titulado Diálogos y divergencias en tiempos de pandemia e insurgencias en la política académica de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Nos acompañan la profesora Katia Briceño, vicerrectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela; Larisa Slive, directora general socioacadémica; Betsabe Izaguirre, directora nacional de currículum; y la profesora Ninosca Mendoza, coordinadora nacional del programa de formación en gestión social. Asimismo nos acompañan la profesora Maigualida Pinto, quien fue la directora general socioacadémica, y la profesora Sorángel Gascón, quien fue la directora nacional de currículum. Hemos querido generar un espacio de encuentro mediado por la tecnología, en el cual, mediante una estrategia de interacción, nuestras autoridades y un grupo de profesores de diferentes regiones reflexionan críticamente sobre la política académica. La metodología que estamos planteando para llevar a cabo el foro es un proceso en el cual tanto nuestras autoridades como nuestros docentes van a expresar su opinión sobre los límites y desafíos en la construcción de la política académica. Y la interacción va a ser generada a través de unas preguntas que cada uno de los grupos, a través del intercambio de las mismas, va a poder generar y poder justamente expresar cuáles son sus distintas opiniones en relación a esta tan importante labor que es la generación de la política académica de nuestra universidad. Les habla la profesora Katia Briceño Yaceli, vicerrectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, para compartir con ustedes una breve síntesis sobre el trabajo titulado Universidad Post-Pandemia. Tomé como telón de fondo la figura artística de Felipe García, que hace referencia al cuento del caballo, que era bien bonito, de nuestro Aquiles Nazoa, para cabalgar con su belleza la fiesta del saber, la fiesta de la ciencia y la ética en este sexto encuentro de ética nuestroamericana. Comenzaremos por manifestarnos en contra del retorno a la normalidad. El concepto de la normalidad impuesta por un modelo hegemónico, en donde se naturaliza la injusticia, la exclusión, el egoísmo. Desde la Revolución Bolivariana hemos luchado incansablemente por subvertir esa realidad en todos los ámbitos, teniendo avances, retrocesos, logros, desatinos, como todo proceso dialéctico que además sufre de un asedio terrorista por parte de los Estados Unidos. Ahora bien, y siguiendo con el título del trabajo y dejando claro nuestra posición a favor de subvertir la normalidad, esta subversión solo será posible a través del encuentro con el otro y con la otra. Un encuentro que se da desde el reconocimiento de nuestra humanidad. La clave del enigma está en el factor humano, para decirlo con Ali I, hacer humana la humanidad. La emergencia nacional decretada producto de la pandemia mundial tomó a nuestras universidades en una situación de asedio, de bloqueo. Nuestros profesores universitarios asumieron con hidalguía el desafío de continuar las clases desde nuestras casas, porque comprendieron que el plan Universidad en Casa no es un proyecto de sustitución de la educación presencial por la educación en línea, o un plan macabro para eliminar al docente del acontecer educativo. No. Se trata de una acción revolucionaria, de la no paralización de la educación, de garantizar aún en las circunstancias más adversas el derecho a la educación. Y ahí nuestros profesores militantes, para traer a Bigot a la conversa, sacaron pecho y crearon, inventaron. No pretendemos, por supuesto, emular los cuestionamientos superficiales, infantiles, de sectores de la derecha cuando increpan a un chavista por usar un celular. Tendríamos que responder con el Che cuando advertía la diferencia de un arma en manos del imperialista y en manos de un revolucionario.
Dice el Che, esa arma era muy fea cuando escupía contra nosotros en manos de los ejércitos batistianos, pero adquiría una extraordinaria belleza cuando la conquistábamos, cuando se la quitábamos a un soldado, cuando la incorporábamos al ejército del pueblo. Y la técnica, sigue el Che, es igual. La técnica se puede usar para domesticar a los pueblos y se puede usar también para al servicio de los pueblos para liberarlos. Fin de la cita del Che. La diferencia entonces está en la utilidad de la ciencia, en la utilidad de la tecnología, el para qué utilizamos esa tecnología. Cierro mi intervención con la idea de la universidad pospandemia y cómo plantearnos, luego de esta certeza de fragilidad que significa la pandemia, el encuentro con el otro y la otra, el encuentro con el estudiante. Plantearnos entonces desarrollar una pedagogía libertaria destinada a una generación aturdida por las tecnologías de la comunicación e información es un reto que convoca a la creación heroica de nuevos modos educativos. La generación denominada Millennials es una generación nacida en la revolución digital y que ha crecido en un mundo hiperconectado, cuyas lógicas de pensamiento, maneras de procesamiento de información, formas de escritura y lenguaje son profundamente diferentes a las nuestras y en donde los procesos de despolitización están marcados por la vorágine de las transnacionales de las redes sociales. Estos estudiantes acuden a las escuelas, universidades, pero no logran estar acostumbrados al mundo digital, a los saltos en las pestañas, páginas web, aplicaciones y conversaciones en chat, no logran adaptarse al mundo real, a las relaciones con las personas en vivo y directo, a conversar solo con palabras, sin iconos, stickers o memes. El mundo real los aburre. Hay un filósofo argentino que nombra a esta generación millennium como la generación aburrida, porque permanentemente está aburrida. O sea, las instituciones se vuelven espacios ajenos, extraños, en el que estudiantes y docentes padecen mutuamente su propia incapacidad de comunicarse, de encontrarse, de reconocerse. El problema pedagógico del siglo no es solo transformar la educación por una educación liberadora, que vaya más allá de lo técnico y así lograr la descolonización de nuestro pensamiento, sino que además requiere romper con los procesos de adicción de las diferentes formas de conexión que sufre nuestra juventud. Una generación hiperconectada, pero paradójicamente al mismo tiempo no logra relacionarse con el ser que está a su lado, que no sabe mirarse a los ojos y cuya interpretación de la realidad ya no solo está mediada por los aparatos ideológicos tradicionales, sino que viene dada a través de una pantalla, del celular, de la tableta o la laptop. Ahí está el desafío de la universidad post-pandemia. Los límites y desafíos en la construcción de la política académica de la Universidad Bolivariana de Venezuela pasan fundamentalmente por la revisión de las áreas académicas, que es un proceso que realizamos a partir del año 2018 y generamos unas condiciones que nos permitan adecuar los programas de formación de grado a la Agenda Económica Bolivariana, al Plan de la Patria 2019-2025 y las áreas académicas como guía fundamental para los procesos de investigación, de formación docente, de formación de pregrado y de estudios avanzados. En ese sentido, toda la gestión académica desde la política institucional ha estado enfocada, enfilada a elevar la calidad académica y profundizar los procesos de formación de líderes profesionales en el marco de las políticas del gobierno bolivariano en educación universitaria. En ese sentido, nosotros tenemos un importante avance relacionado con el desarrollo productivo
y la deuda que tenemos con la formación de nuestros estudiantes en ese tema particular. De allí el lanzamiento a finales del año 2019 del Plan Nacional de Liderazgo Productivo, que se materializa en una primera fase con el desarrollo de la Unidad Curricular Liderazgo Productivo a nivel nacional, con un enfoque que orienta hacia la necesidad de producción en términos materiales, en términos de la producción como un hecho concreto que nos permita superar la economía rentista, pero asimismo, y en el marco de los procesos de investigación y del proyecto académico comunitario, que en el marco de la recreación curricular nos planteamos la necesidad de transformar el proyecto y enfilarlo como un desafío fundamental de la gestión académica hacia la constitución de las secciones integrales territorializadas. La razón de ser de esto es poder potenciar el proceso de producción de conocimientos que tiene la Universidad Bolivariana como elemento fundamental de la interacción socioacadémica entre los actores sociales de una comunidad, entre los sujetos que, si bien es cierto, formamos parte de la academia, somos también habitantes de un determinado territorio. En ese sentido, entonces, se transversalizan las áreas académicas, se transversaliza y se supera el desarrollo de la investigación disciplinaria para, a partir del proyecto académico comunitario y la constitución en el ámbito territorial de las secciones integrales, y se llaman secciones integrales porque el planteamiento, el desafío, la construcción de esa política orienta hacia la necesidad de que se encuentren en un determinado territorio las distintas disciplinas a partir de la formación particular que está recibiendo cada uno de los estudiantes. De allí entonces que cuando nosotros nos planteamos la necesidad de pensar en los límites y desafíos para la construcción de la política académica en la Universidad Bolivariana, tenemos necesariamente que mirar el ejercicio académico que hemos venido realizando a partir de proyectos disciplinarios que quizás respondieron a una necesidad de un momento histórico concreto para trascender a una visión más integral, a una visión que apunta a la planificación estratégica del territorio desde la visión académica que nos orienta la formación en programas de formación, en programas nacionales de formación, en programas de formación avanzado que generen procesos de conocimiento que apunten a las políticas de desarrollo del Estado. Nosotros estamos en un proceso complejo de guerra multiforme, estamos en una patria que está siendo asediada de manera permanente y por lo tanto la universidad tiene que ponerse de cara a esa realidad. La universidad no puede generar procesos formativos de manera aislada, procesos formativos que no apunten de manera concreta a la superación de nuestras dificultades como Estado. Y siendo una universidad que fue fundada por nuestro comandante Hugo Chávez y que ha mantenido su lineamiento en términos de vínculo con el gobierno bolivariano a partir de la gestión de nuestro presidente Nicolás Maduro, pues nosotros tenemos un compromiso y de allí la necesidad de formación permanente de los docentes para actualizar de manera constante la visión de la academia. No puede ser la bolivariana y la política académica nuestra tiene que orientar a eso, una política que se estanque, una política que responda a intereses exclusivos de los investigadores o centrados en el hecho particular de la investigación que alimenta al investigador y no la investigación, el hecho docente, la enseñanza y el aprendizaje que alimente el desarrollo social y el desarrollo productivo de la patria. Buenas tardes. Un saludo a todas las autoridades y a todos los que hacen posible esta segunda convención del Centro de Estudio de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, desarrollada en modalidad virtual ante esta pandemia, siendo este evento posible gracias a la voluntad de todas y todos. Un saludo además a la profesora Ninosca Mendoza por la invitación a este espacio. Mi nombre es Besaíz Aguirre. Actualmente soy la directora general de currículo
y la Coordinadora Nacional del Programa Nacional de Formación de Educadores. Reflexionando la pregunta de cuáles son los límites y desafíos en la construcción de la política académica en la Universidad Bolivariana de Venezuela, tomaré en consideración para esta reflexión 4 vertientes: la formación desde pregrado y formación avanzada, la investigación, el proyecto académico comunitario y la formación docente. La Dirección General de Currículo, Comunidad Académica adscrita al rectorado, responsable de planificar, dirigir, controlar y evaluar las actividades correspondientes a la elaboración, seguimiento y replanteamiento curricular para dar respuesta a las exigencias históricas, sociales, políticas e ideológicas que la UBB debe abordar a partir de la construcción y reconstrucción de subjetividades e identidades culturales necesarias para la nueva institucionalidad universitaria. Es así que la formación desde los programas de formación de grado y programas nacionales de formación en la Dirección General de Currículo se plantea la formulación y orientación de trabajo en el diseño de nuevos programas de formación que estén respondiendo a las realidades concretas, a lo que se le suma el proceso iniciado en transformación curricular ya en su primera fase, que persigue actualizar y sincronizar los diferentes planes y políticas existentes en el país y que éstas se reflejen en el currículum. Desde el 2009 hay una deuda histórica con el reglamento interno de la universidad. Sin embargo, a pesar de que nace ese reglamento de la concreción real pide como exigencia una interrelación matricial en términos efectivos. La Dirección General de Currículo ha atendido más a la formación de pregrado y no a posgrado. Entonces, el momento histórico de la pospandemia reclama una integración matricial y al mismo tiempo proceso formativo para que la realidad de la concreción del currículo de los programas de formación avanzado y en general se contextualicen al tiempo histórico y pertinente de la política pública en la gestión del conocimiento y la vertebración de la investigación. La búsqueda del conocimiento mediante la investigación es parte de la misión de las instituciones universitarias. La investigación es la columna vertebral de nuestro programa nacional de formación y los programas de formación de grado, por lo menos en pregrado. Uno de los espacios de investigación es el proyecto académico comunitario, el escenario para consolidar la investigación y diversificarla. La investigación tiene que ser transdisciplinaria. La investigación desde los programas de formación avanzada tiene que ser por línea de investigación que tribute al Plan de Desarrollo Nacional 2019-2025 y desde el currículo falta proceso formativo para la Universidad Bolivariana de Venezuela. Las investigaciones no son pertinentes. Por lo tanto, las investigaciones de la UBB, cuando se formulen en las políticas del PIDA, deben tributar a líneas de investigación para el proyecto nacional. En cuanto al proyecto académico comunitario, Currículo está acompañando a la Dirección Socioacadémica y de Integración Socioeducativa en todo lo relacionado al diseño de los nuevos programas de los Momentos PAN, en su modalidad de sesiones integrales territoriales. Un aporte importante es la inclusión de esta modalidad en todos los programas de formación que no realizan el proyecto académico comunitario. Por otra parte, en la formación docente, el docente UBB apenas está siendo formado a través de planes de formación. Van solo 2. Este que se ha desarrollado ha dejado un porcentaje de docentes excluido por no contar las herramientas tecnológicas para realizarlo a distancia. La transformación curricular en primera fase se ha retardado también porque ni el profesor ni los coordinadores manejan el proceso y por lo tanto el docente UBB posee una escasa formación o ninguna en el área curricular. Por otra parte, y para finalizar, hago énfasis en que hay que rescatar los trabajos de ascenso relacionados con el diseño de unidades curriculares. La política académica en diálogos y divergencias en la Universidad Bolivariana de Venezuela. A ver cómo abordo en este poco tiempo, dónde estarían mis diálogos como coordinadora nacional del PFG, con quién están los diálogos para desarrollar la política académica y en qué puntos se establecen las divergencias
y sobre qué aspectos soporta las divergencias en una política académica. Para luego entonces analizando desde estos aspectos, para luego entonces delinear qué es lo que debería confrontar la política académica en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que ha profundizado más las distancias en sus estructuras académicas administrativas por un conjunto de condiciones laborales que no se les puede brindar, no se pueden ofrecer. Un hogar, así como un estudiante, se está adecuando su entorno educativo con estrategias pedagógicas para desarrollar algunos contenidos, el profesor aprendiendo y desarrollando, poniéndose experto, profundizando, siendo más exhaustivos para algunos contenidos de unidades curriculares, para la formación y enfrentar un conjunto de estrategias pensando la didáctica tecnológica, pero además también que estos respondan a las expectativas de los estudiantes hoy en día, que también está siendo quebrantado en el término de sus aspiraciones al estudio, si no logramos superar o precisar esas diferencias que distancian al sujeto conocente, a nuestros estudiantes, con el hecho educativo. Una política académica en esta actualidad, no creo que tengamos una varita mágica y digamos es por aquí. Creo que por eso es necesario los diálogos en sus distintas instancias para afinar cuáles deben ser esas orientaciones, dónde debemos establecer los lineamientos, en qué aspectos se deben ser lineamientos excepcionales o lineamientos que den cara a las nuevas realidades que estamos enfrentando docentes, estudiantes y coordinadores administrativos. Una muestra de ello, recientemente los coordinadores del PFG hicimos un informe valorativo del Plan Universidad en Casa y allí logramos con unos puntos coincidentes entendernos que en estas privaciones que surge o que resultan del uso de las tecnologías y además en esas privaciones también cómo nosotros logramos estructurar una organización desde el hogar donde requiere todo un conjunto no solamente de información sino de precisiones y orientaciones que se hacen un poco cuesta arriba haciendo uso solo de las plataformas tecnológicas masivas, ¿ok? Porque las desigualdades geográficas también están pesando en esta situación de dar respuestas o comunicar a tiempo real sobre esas decisiones sin que ello implique las divergencias y en el desarrollo de una política o la incomprensión de una acción que se emane dentro de las autoridades universitarias en este andar de responder un conjunto de problemas que todos son prioritarios en la academia, pero requiere también que estas instancias se aperturen a procesos participativos en la toma de decisiones, reto que además en esta distancia que tenemos docentes, autoridades, para hacer el diálogo, para comulgar este conjunto de necesidades, implica entonces que también nos encontremos en una difícil tarea para definir esas necesidades que son muchas a nivel de las regiones, pero también cómo llegar al estudiante que se siente separado de este mismo proceso que estamos ideando del Plan Universidad en Casa. Entonces esta política académica universitaria debe pasar por un diálogo constante y permanente. Buen día. Quien les habla, profesora Maygualida Pinto, docente con el escalafón de agregado en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Gracias por la invitación a participar en este foro, Diálogos y Divergencias en tiempos de pandemia e insurgencia de política académica de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
en el marco de la Segunda Convención de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogías Críticas CONEPEC 2020. La ocasión es propicia para reflexionar sobre la política académica en nuestra Casa de los Saberes. Esto por las condiciones del momento histórico concreto a las cuales es fundamental prestar atención, entre las que destacan, primero, las sanciones y bloqueo económico que nos impone el feroz capitalismo, y frente a esta, las demandas de la agenda económica bolivariana en la transformación del aparato productivo nacional. Y segundo, la afectación que produce la pandemia COVID-19, mejor conocida como coronavirus. Creo en particular, desde el lugar de enunciación, con experiencia en el desarrollo e implementación de políticas públicas académicas en el sistema educativo nacional en tiempos de revolución bolivariana, que es necesario hoy en nuestra Casa de los Saberes centrarnos en el desarrollo del currículo desde una mirada de construcción política, en un proceso de revisión que le otorgue pertinencia con respecto a las transformaciones planteadas por la agenda económica bolivariana. Debe entonces gestarse procesos de reflexión y construcción del currículo en la pretensión transformadora a la que invita el documento rector, con una racionalidad que rompa definitivamente con la lógica positivista. Fortalecer proyectos como estrategia de articulación curricular desde el corpus teórico consolidado en los procesos de reflexión formulados en UBB 21. Materializar la revisión curricular y con ello consolidar un sistema categorial en cuanto a un lenguaje común para el abordaje de currículo y proyectos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este proceso de revisión tendría 3 fases. Una primera fase donde se centraría el trabajo en la fundamentación ontológica del ser humano ciudadano a formar en las actuales circunstancias del país. En una segunda fase, reflexionar acerca de los alcances y los ejes de formación y incorporando la sustancialidad de los socioproductivos. Y una tercera fase para actualizar las unidades curriculares existentes e incorporar las unidades curriculares emergentes, valorarlas en la disposición de progresión horizontal y vertical del currículo, superando urgentemente el formato de programa sinóptico, por otro que no limite ni homogenice los distintos vértices de la complejidad académica desde el enfoque interdisciplinario. Debemos profundizar en el desarrollo de las convenciones por parte de los diferentes centros de estudio en la diversidad de las áreas académicas, promoviendo acciones para la mayor incorporación de docentes a procesos investigativos para la gestión del conocimiento. En cuanto al COVID-19, la universidad en su política académica post-pandémica deberá evaluar el contenido de la formación desde la capacidad de prever, donde dominen leyes como no hay nada determinado y las decisiones que se tomen hoy y en el futuro inmediato impactarán la reconfiguración venidera del planeta Tierra. El fondo no son las TIC dentro de las políticas académicas. Nos debemos preocupar son por los contenidos y su impacto en la construcción de representaciones, imaginarios y subjetividades para el desarrollo de un pensamiento creativo y crítico. Es decir, ir a los por qué y a los qué en una educación que rescate su profundidad filosófica. No hay que perder el horizonte, que hoy somos profesores de una generación que nos superará en el tiempo y debemos construir ese camino. Gracias a todos y a todas. Buenas, les habla Sor Ángel Gascón. Mi participación en este Feeling 66 gira en torno al Plan Integral Político Académico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, límites y desafíos. Lo primero que hay que tomar en cuenta es el marco normativo para el diseño de una política académica de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que se inicia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la Ley Orgánica de Educación del 2009, el Plan de la Patria diseñado por el comandante Chávez en el 2012,
que luego fue convertido en Ley Patria en el año 2013, y el segundo Plan de la Patria 2019-2025, que contemplan los objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales para transitar hacia el horizonte estratégico definido por el comandante Chávez como socialismo bolivariano del siglo XXI. El preámbulo de la Constitución expresa la filosofía política que transversaliza el texto constitucional, y en el artículo 102 coloca la educación como un derecho humano y un deber social fundamental, señalando además una serie de principios como democracia, gratuidad y obligatoriedad. Todo este marco constitucional de la educación va a expresarse en la Ley Orgánica de Educación, en el cual se recoge en el artículo 3 los principios y valores que rigen la educación en Venezuela. El artículo 6 nos habla del Estado docente, es decir, la competencia del Estado venezolano en la direccionalidad de la educación, fundamentado en el pensamiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, que decía: si el Estado es falangista, la escuela debe ser falangista. Tomando esta expresión, decimos entonces, si transitamos hacia la construcción de un Estado socialista, la escuela y la universidad deben ser entonces socialistas. Por lo que este pensamiento debe expresarse en una política académica para que la acción de la Universidad Bolivariana sea entonces coherente con el proyecto nacional. Los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica de Educación los revisaremos más adelante, pues tienen que ver con la naturaleza de la educación universitaria. Quiero hacer énfasis en este momento en los lineamientos dados por el comandante Chávez en el primer Consejo de Ministros del nuevo ciclo de la Revolución, después del triunfo electoral de 2012, en el cual señala en el conocido documento Golpe de Timón dos elementos de que desde mi punto de vista son trascendentes para la Universidad Bolivariana de Venezuela. El primero tiene que ver con la necesidad histórica de configuración de la subjetividad revolucionaria, y la segunda refiere a la transformación del modelo productivo, ambas en una relación dialéctica. Estos hilos conductores plantean rutas estratégicas para la investigación y la formación en nuestra universidad, como contribución al desarrollo económico y social del país. Finalmente señalo, con respecto al Plan Universidad en Casa, creado en el marco del estado de alarma decretado por el presidente Nicolás Maduro en el contexto de la pandemia COVID-19, como medida de contención de la propagación del virus en el territorio nacional y como protección al pueblo, el cual tiene como objetivo continuar la prosecución académica de nuestras niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que forman parte del sistema educativo venezolano como garantía del derecho humano a la educación. Como les decía anteriormente, los artículos 32 de la Ley Orgánica de Educación y 33 definen la naturaleza de la universidad. Por un lado, señalan su objetivo fundamental, que es profundizar la formación integral y permanente de ciudadanos y ciudadanas críticas, sensibles y comprometidos social y éticamente con el desarrollo del país. Su función: creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación del conocimiento y estímulos a la creación intelectual y cultural en todas sus formas. Con respecto a la finalidad, señala que es formar profesionales, investigadores e investigadoras de la más alta calidad en lo humanístico y científico, tecnológico, como aporte al progreso autónomo, independiente y soberano del país en todas sus áreas. El artículo 33 de la misma ley señala los principios que rigen la educación universitaria, coincidiendo estos con los presentes en el documento rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, creado en el 2003, como son responsabilidad con lo público, equidad social, educación a lo largo de la vida, pertinencia, ejercicio del pensamiento crítico, educación humanística y ética, calidad e innovación, democracia participativa, formación integral y autonomía responsable. Por último, quiero expresar mis consideraciones con respecto a los desafíos que tenemos en la construcción de una política académica, que es nada más y nada menos que diseñar una política académica para la UBB en tiempos de pandemia COVID-19, que ha impuesto una nueva normalidad que nos obliga a repensar la vida, la forma como hasta el momento habíamos pensado y gestionado nuestra universidad. Este momento histórico nos obliga a pensar, a construir espacios de viabilidad que nos permitan gestionar eficientemente el Plan Universidad en Casa, desde modalidades que tocan la educación a distancia y la educación mediada por las tecnologías y la comunicación, garantizando el mandato democrático presente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que define la educación como un derecho humano,
pero también los principios rectores de la educación expuestos en la Ley Orgánica de Educación y en el documento rector que dio origen a la Universidad Bolivariana de Venezuela. Como lo explicamos anteriormente, este espacio de construcción de viabilidad implica pensar los recursos tecnológicos con los cuales contamos, los actores centrales de los procesos de formación y sus condiciones materiales para garantizar la educación. Pensar el territorio y las características particulares de cada uno de estos, así como los servicios necesarios y con los que contamos en cada espacio, para gestionar este plan a nivel nacional y de esta manera buscar los mecanismos para ir paulatinamente superando las dificultades. Planificar entonces cuál modalidad es factible según las características del territorio. Y a esto se hacía referencia precisamente el comandante Chávez en Golpe de Timón, en la necesidad de planificar científicamente y territorializar los modelos, los planes. Estos desafíos nos dicen inmediatamente los límites de la política académica, incluso del propio plan Universidad en Casa. Y nos lleva a reflexionar cómo hacemos nosotras y nosotros viable el cumplimiento de las funciones de los trabajadores académicos, que son la formación tanto de los estudiantes como de los trabajadores académicos, la producción y recreación de saberes, la divulgación de saberes, la gestión política académica e integración socioeducativa en el contexto histórico en el cual estamos viviendo. Luego de la disertación de nuestras autoridades, comenzamos el segundo momento, en el cual damos inicio a la participación de nuestros docentes, desde diferentes sedes regionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tenemos con nosotros a el profesor Ángel Ernesto Moro, del Eje Regional Cacique Guaycaipuro, la profesora Mirna Oviedo, del Eje Regional José Félix Rivas, la profesora Lida Jiménez, del Eje Regional Gran Mariscal Sucre, la profesora Diana Costa, del Eje Regional Cacique Mara, el profesor Eliomar Marín, del Eje Regional Querepacupay Bená, y la profesora Elaine Centeno, del Eje Regional Cacique Mara. Dejemos entonces con ustedes sus participaciones acompañadas de sus preguntas. Praxis pedagógica, límites y desafíos de las políticas académicas de la UBB en el marco de la pandemia del COVID-19, primer semestre del año 2021. Ciertamente, una intervención que gire en torno al análisis del problema que engloba el título del presente trabajo implica asumir una aptitud propia y derivada de la actividad que se desarrolla en una universidad bolivariana, tal como la UBB, la cual fue fundada hace 16 años, desde la cual vamos a intentar hacer algunas aproximaciones. El citado problema está formulado en los términos siguientes. Desde la perspectiva de la praxis pedagógica, tratar de determinar los límites y desafíos en la construcción de la política académica de la UBB y de los programas de formación de grado y programas de formación avanzada, en los términos de la formación de los programas de investigación, proyectos académicos comunitarios y programas de formación docente. Me apresuro a darle consistencia, a completar algunas ideas que pueden ser derivadas de mis primeras palabras. Es válido proponer una determinación de los límites y desafíos de esta Universidad Bolivariana de Venezuela para la segunda parte del año 20, aún en pleno periodo de la cuarentena del COVID-19. Es válido proponer una determinación citada, porque la primera gran tarea, llámese primer desafío a que esta institución le fue asignada por el presidente Hugo Chávez en el año de su fundación, fue participar con otras instituciones universitarias bolivarianas en acabar con la exclusión social de determinados sectores de la sociedad venezolana de la educación universitaria, proceso presente durante las décadas de la denominada Venezuela punto fijista del siglo XX. Este proceso de eliminación de exclusión social ha sido llevado a cabo por los primeros 10 años de la Revolución Bolivariana, porque las políticas académicas puestas en práctica por los sectores de la Universidad Bolivariana, entre las cuales la UBB jugó un papel central y protagónico. Asimismo, es importante destacar que la UBB hubo necesidad en el año 2011 de introducir correctivos de disminución y crecimiento de algunos programas de formación de grado, tales como estudios jurídicos y educación, donde el número de egresados aumentó más que proporcionalmente en relación con otros programas de formación. En tanto, el modelo UBB
de desarrollo de la investigación desde las comunidades tendía a tener un ritmo no armónico y la aplicación de los esquemas del saber dialógico tendían a hacerse clave en la práctica pedagógica UVBista. No obstante, la práctica pedagógica de la UVB asume diversas caracterizaciones que van desde una práctica que descansa en la gestión del aula, donde el problema técnico contrasta con los esquemas de la racionalidad materializada en relación con los medios y fines, hasta otras perspectivas que asumen la práctica pedagógica en términos de práctica social. No es ajena la consideración de asemejar la práctica pedagógica UVBista con las prácticas que se desarrollan en universidades autónomas, como parte de los docentes de algunos programas de formación, donde la inasistencia, la no preparación de clases, el desconocimiento del saber dialógico de los sectores y estudiantes que con experiencia de trabajo se incorporan a los programas de formación. Las premisas. Sin embargo, todo este marco de consideraciones pueden ser citadas en índices que los organismos universitarios publicaron periódicamente, ubicando a Venezuela entre los países que tienen un alto índice porcentual de estudiantes universitarios por miles de habitantes, lo que constituye un elemento cualitativo, en tanto que cuantitativamente la UVB llegó a tener una matrícula de 300.000 estudiantes en el año 2011, como los ingresos que el país se situaban en cifras que tendían a ser $100 millones por año. A partir del año 2014, con la guerra económica inducida por los Estados Unidos, Venezuela cambió los márgenes y cifras y la bonanza económica y se inició un proceso de deterioro en los renglones económicos y que tuvo su incidencia en la estructura socioeconómica del país. La educación universitaria de la UVB, la matrícula estudiantil y el número de profesores cambiaron a partir de entonces. La pandemia del COVID-19 en el año 20 apareció a nivel mundial y en los 4 meses ha hecho presencia macabra en los sectores de la educación a nivel mundial. Tanto en los países industrializados como en los países dependientes, la situación ha cambiado drásticamente, alterando todos los patrones de vida, donde los sistemas de salud existentes han demostrado su precariedad para proteger los sectores densos de la población. La Universidad Bolivariana, así como el sistema universitario en su totalidad, intentan definir los límites y desafíos de sus políticas académicas en base a un saber que pertenece a una práctica diferente a la actual, que prácticamente es inexistente, pues la matrícula estudiantil actual no tiene registro alguno que pueda generar algunas cifras confiables. El proceso de enseñanza y aprendizaje tiene métodos validados para el registro de la forma de educación presencial, no tiene desarrollos ni experiencia válidos para la educación a distancia. Los sistemas de información existentes y sus plataformas no han sido diseñados ni garantizan el funcionamiento de todo el volumen y complejidad y los aspectos derivados de la educación a distancia del sistema universitario, el cual deben agregárseles los correspondientes a la educación primaria y a la educación secundaria. En consecuencia, es imprescindible tener un levantamiento de la práctica pedagógica que en materia de enseñanza y aprendizaje se cumplen los programas de formación avanzado por ser los menos numerosos, luego los programas de formación de grados, para identificar las cifras reales de cobertura, de asistencia y establecer las metas probables en términos de prosecución. Determinar el número de equipos de comunicación, la computación necesarios para alcanzar determinados índices que satisfagan las necesidades de la enseñanza de los PFG y de los PFA, lo cual debe ser desarrollado por cada territorio en el caso de la UVB. También es importante el diseño y la... Hola, buen día. Mirna Oviedo, Eje Geopolítico Regional José Félix Rivas, Aragua. Honrada por participar en la segunda convención de la educación emancipadora y pedagogía crítica. En estos momentos, el mundo se encuentra azotado por el COVID-19, virus que ha originado una pandemia con graves consecuencias y que obligó a tomar una serie de medidas para evitar el contagio, fundamentalmente quedarse en casa. Obviamente Venezuela no se escapó de esta situación, por lo que el gobierno bolivariano giró instrucciones de impartir la enseñanza a distancia en todos los niveles de educación. La Universidad Bolivariana de Venezuela, siguiendo los lineamientos, se apegó al Plan Universidad en Casa, por lo que se hace indispensable redefinir las estrategias a implementar
en los distintos ámbitos que la conforman. Sabemos que es una situación coyuntural, pero que influirá a futuro, por lo que se debe plantear soluciones no solo en etapa de pandemia, sino también en etapa de pospandemia. Todo apuntala a la modalidad de educación a distancia y, de ser posible, a la educación semipresencial, pero siempre con el mismo norte de formar profesionales con sensibilidad social, dispuestos a transformar la comunidad para lograr el desarrollo sostenido de nuestro país. Para ello se requiere el compromiso de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando las tecnologías de información y comunicación, sumando esfuerzos, ya que como docentes no debemos trabajar como si fuera presencial y como estudiantes asumir la responsabilidad, la autorregulación. Desde cada PFG se deberían fijar estrategias a fin de unificar criterios en cuanto al contenido programático de las distintas unidades curriculares, ya que se hace inviable desarrollar todos los temas. El caso crítico de las unidades curriculares teóricas, prácticas, que requieren realizar prácticas en el laboratorio, se pudiera asistir en la semana de flexibilización. Pero ¿quién garantiza la apertura y la desinfección de los espacios o ambientes? En cuanto a la investigación, se tiene que sincerar qué investigar y para qué investigar. Dejar de lado el investigar para egresar, el investigar para engavetar los resultados y, en el caso de los docentes, investigar para ascender de escalafón. En mi apreciación personal, en cuanto a los proyectos, se daba una atención momentánea a las comunidades. Pero en la gestión del rector saliente, César Trompis, se impulsó el nuevo comienzo de la UBB, haciendo un ajuste a proyecto, denominado ahora Proyecto Académico Comunitario, que en estos momentos de pandemia se hace cuesta arriba motorizarlo, ya que las instituciones están paralizadas o trabajando a media máquina. Ya sin pandemia había cierta desvinculación instituciones-comunidad. Otro aspecto a resaltar es la formación docente. Aclaro, no a manera de interpelación al plan de formación actual, sino más bien en función de construir una UBB de calidad. Debo afirmar que las lecturas resultaron interesantes, mas no prácticas. Es decir, que bien que nos indiquen, por ejemplo, cómo las TIC han sido utilizadas por el pueblo en la lucha de clases. Pero hubiese sido fantástico que a los docentes se nos dieran orientaciones y herramientas para las clases no presenciales. Por ejemplo, cómo funciona Edmodo, cómo utilizar Google Classroom u otra plataforma, cómo maximizar el ahorro de datos de conexión a Internet, cómo colgar un video en YouTube, entre otros temas. Y así facilitar la labor del docente. Hasta aquí sería el relato de una condición ideal, pero la realidad concreta es que no todos los docentes ni los estudiantes tienen los medios tecnológicos para llevar a feliz término la educación a distancia. Por tanto, a veces asalta la desmotivación y desencadena en deserción. Nos encontramos en una encrucijada. Si asisten a un cyber, limitan su investigación por el alto costo de la hora. Y si el docente indica lecturas específicas, solo se concentran en ellas, dejando en un lado su sentido crítico y capacidad de discernimiento. Pero, ¿y qué solución le podemos dar? Debido al bloqueo que estamos sometidos, es difícil, mas no imposible, hacer una dotación de equipos tecnológicos a través de convenios con China, tramitar la rehabilitación de infocentros a las bibliotecas virtuales. Para concluir, los invito a no bajar el ánimo, a trabajar con el corazón por nuestra Casa de los Saberes, por nuestros estudiantes que también se esfuerzan día a día, trabajar por y para nuestra querida Venezuela. Muchas gracias.
Al hacer una revisión de la historia en Venezuela, la educación universitaria en la democracia representativa no fue un aspecto resaltante a tomar en consideración por parte de las autoridades y a diseñar políticas públicas que fueran encaminadas a beneficiar al gran mayor número de la población estudiantil, ya que pocos eran los que tenían acceso a la educación en estas universidades. Es a partir de 1999, con la Constitución de la República Bolivariana, que consagra un nuevo Estado donde se da relevancia a la educación y queda claramente evidenciado en el artículo 102, que dice que la educación es un derecho. El Estado la asumirá como una función indeclinable de máximo interés en todos sus niveles y modalidades como instrumento del conocimiento científico, humanístico, tecnológico al servicio de la sociedad. Se reconoce a la educación como un derecho fundamental para todos los venezolanos, como un medio eficaz para fomentar la conciencia, los valores en los ciudadanos, mediante la participación activa en el proceso de toma de decisiones, en el quehacer de la vida de las comunidades, partiendo de la democracia participativa y protagónica. Es en el 2003 cuando se crea la Universidad Bolivariana de Venezuela para darle el cumplimiento a la Carta Magna del derecho y acceso a la educación. Se crea esta casa de estudios como una casa de saberes destinada a convertirse en espacios donde exista una relación plena, directa entre las autoridades, los docentes, los estudiantes y por supuesto las comunidades. Con la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se da acceso a la educación a todos los bachilleres en todos los rincones, lugares cercanos y remotos, donde no había la posibilidad, a través de diversos programas de formación en las áreas educativa, social, jurídico, ambiental, en lo comunicacional, así como en los programas de formación avanzada. Se abre un campo de oportunidades para los estudiantes de pregrado y posgrado que antes no había en el país. Al hablar de la Universidad Bolivariana de Venezuela es referirse a la reflexión-acción, por cuanto la reflexión está encaminada a que la educación parta de la construcción de conocimiento, tomando en consideración a todas las partes involucradas desde diversos puntos de vista que cada una de ellas realiza desde sus planteamientos, de acuerdo a sus posturas teóricos, políticos, filosóficas, observando al mundo desde una perspectiva diferente para su emancipación que permita que el individuo pueda pensar y actuar con plena autonomía e independencia. Y una segunda instancia, que es la acción, parte del conocimiento de la problematización de las necesidades de la población, desde el entorno donde habita, sus costumbres, sus prácticas, a través de un saber cotidiano, con la sistematización de experiencias. Estas se convierten en un saber científico, en una construcción colectiva para dar respuesta a los nuevos retos, con interacción, retroalimentación y empoderamiento constante en las diversas áreas como elemento dinamizador de la transformación social y comunitaria. En los actuales momentos, más que nunca, tenemos que ser capaces de crear nuevos espacios con estructuras más horizontales, dirigidas a las prácticas que permitan responder a los retos de la sociedad en tiempos de pandemia en el área educativa, en donde las clases presenciales han pasado a un segundo plano, siendo suspendidas debido al distanciamiento social para evitar
aglomeraciones con mayor disposición al contagio de la COVID-19, una enfermedad mortal que ha interrumpido las clases, viéndose en la necesidad de cambiar de modalidad presencial para que los estudiantes puedan continuar con su formación académica, a optar por una universidad online a través de clases y aulas virtuales, dando la posibilidad de la interacción entre los estudiantes y el docente, que se pueda acceder a la información en cualquier momento y horario que así lo desee. De igual forma, que tanto el docente como el estudiante se integren al uso de la tecnología, poniéndose a tono con los nuevos avances en esta área. El uso de las diversas plataformas tecnológicas digitales como las redes sociales, WhatsApp, Telegram, Zoom, Skype, Classroom, para la construcción de conocimientos da la posibilidad de interactuar con el estudiante a través de los diferentes contenidos de los materiales que puedan ser escritos, audios, videos, foros, webinar, entre otros. Se puede evidenciar la proactividad de las partes que se han integrado a esta nueva modalidad, tanto los docentes como los estudiantes, con un gran esfuerzo, con solidaridad, compañerismo para aquellos estudiantes que no poseen las herramientas tecnológicas y digitales, en la oportunidad valiosa de salir adelante que siempre ha caracterizado al venezolano. Saludos compañeros, compañeras, profesores, investigadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Soy el profesor Eriomar Marín, perteneciente al Eje Geopolítico Regional Salto, Querepacupá y Vená del Estado Bolívar. Exultado en primer lugar por compartir con ustedes en esta segunda convención de estudios en educación emancipadora y pedagogía crítica CONEP 2020. El CP nos llama al debate continuo, permanente, pertinente y necesario. Es por ello que no podemos rehusar a desacralizar algunas categorías que son necesarias para el devenir histórico y porvenir de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hoy en día nos llaman para reflexionar acerca de los límites y desafíos en la construcción de la política académica en la UBB. Una pregunta por sí misma transcompleja. Transcompleja porque la Universidad Bolivariana de Venezuela, podemos decir sin equívocos, que está en crisis. Una crisis propia del sistema capitalista. Por consiguiente, si la Universidad Bolivariana de Venezuela está en crisis la academia, está en crisis la pedagogía, está en crisis la investigación, está en crisis sus metodologías, que hay sin ningún tipo de equívoco que interpelarlas e impugnarlas. Interpelarlas e interpelarlas porque forman parte de las lógicas reproductoras del pensamiento hegemónico. Es por ello que hablar hoy en día de una política académica en la UBB debe hacerse desde una nueva intersubjetividad, como por ejemplo desde lo socioproductivo y de la territorialización. Una política académica que exige los nuevos derroteros para la Universidad Bolivariana de Venezuela en tiempos post-pandemia debe estar sustentados en una nueva racionalidad intersubjetiva de nuevas conciencias. Para ello debemos interpelarnos nuestro devenir histórico, que hemos estado condenados hacia legitimar la razón objetivada. Hemos estado legitimando la fragmentación. Hemos estado legitimando el sectarismo, la segmentación. No podemos corresponder a una nueva política académica sin deconstruir nuestro bagaje histórico reciente, como por ejemplo la fragmentación del saber, desde las diferentes estructuras
de la Universidad Bolivariana de Venezuela, hay que decir, desde la Dirección General Socioacadémica, desde los centros de estudios, de forma aislada, pretenden generar políticas académicas que muchas veces están en contra de la dinámica de la Universidad Bolivariana de Venezuela desde la dimensión territorializada. Es por ello que la Universidad Bolivariana de Venezuela se enfrenta hacia nuevos desafíos como los socioproductivos del conocimiento en el marco de la potenciación de la territorialización de la Universidad Bolivariana. Es por ello que debemos entrelazarnos desde la complejidad, desde lo inacabado, desde la transdisciplinariedad, desde la transversalidad, para acabar con esas lógicas reproductoras del sistema positivista, del sistema capitalista. No hay que tenerle miedo a los errores, a las contradicciones, porque forman parte del mismo sistema capitalista. Y hoy en día la universidad, en estos tiempos post-pandémicos que exigen una nueva racionalidad intersubjetiva, a partir de allí es que debemos comenzar con este gran debate que está dando esta Convención de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, donde tenemos que revisar inmediatamente nuestras metódicas, nuestras didácticas, nuestras pedagogías, para dar respuesta a una sociedad que está anhelando la transformación social. Es por ello, compañeros, que mancomunadamente tenemos que construir una política académica, desde mi perspectiva, desde estas dos grandes categorías, que es lo socioproductivo y la territorialización. Muy buenos días. Ante la pregunta sobre los límites y desafíos en la construcción de la política académica, hay todo un recorrido interesante en las diferentes intervenciones, disertaciones de nuestras autoridades y de nuestros profesores. Cada uno desde sus perspectivas, desde la praxis, desde la construcción del conocimiento, desde poder comprender cómo en la actualidad la Universidad Bolivariana de Venezuela, al igual que el país, al igual que el mundo, nos encontramos en un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión pasa no solamente por el elemento del COVID-19, que es algo que ha trastocado todas las realidades, sino además un punto de inflexión en el cual la universidad, como uno de los elementos productos de la síntesis, de la escucha atenta a las participaciones, tiene que ver justamente con la pregunta sobre el método. Vemos cómo en las distintas manifestaciones, la pregunta sobre el método de, en este momento, cómo vamos a producir un conocimiento crítico, cómo vamos a producir un conocimiento colectivo. Hay una triangulación que nos parece muy importante, que tiene que ver con la territorialidad, con el elemento socioproductivo y con la intersubjetividad. Decimos esto como parte de lo que podemos observar como manifestación de la reflexión, de la preocupación de ambos grupos. Y cuando nosotros nos referimos a estos elementos, esto se ve traducido tanto en los programas de formación de grado como los programas de formación avanzados, en los cuales existen varias propuestas que se vienen, planteando sobre cómo crear vasos orgánicos entre los programas de formación de grado y los programas de formación avanzada. ¿Para qué? Para poder también crear espacios, de intercambio, espacios dialógicos que son necesarios para la profundización, además, en nuestros sistemas de investigación, en los esquemas a partir de donde nosotros investigamos, para quién nosotros investigamos, para qué nosotros investigamos. Y lo relaciono con el proyecto académico comunitario. El proyecto académico comunitario se observa también como un elemento, no solamente porque es parte de la esencia de la universidad desde su fundación, sino que progresivamente el proyecto académico comunitario, cuando nosotros lo entendemos hoy como un espacio de transdisciplinariedad que recupera, resitúa al profesor desde su territorio, desde su entorno,
digamos que construyendo dentro de su comunidad, también hace eso, pues justamente repensar sobre nuestra praxis, sobre nuestra práctica. Y en ese sentido, ahí también aflora como parte importante la exigencia, digamos, histórica, académica, política, de lo que tiene que ver con la transformación curricular de la mano, por supuesto, de la pregunta sobre el método. Cuando nosotros planteamos, es decir, ¿para qué transformamos el currículum? ¿Cuáles son los propósitos? Es decir, ¿cuáles son nuestras áreas académicas? ¿Cómo nosotros hoy los ponemos en tensión? Porque la transformación curricular relacionada con las áreas académicas, relacionada con nuestra praxis, relacionada con los procesos de investigación, relacionada con los procesos de la formación docente, que es uno de los elementos que observamos en las distintas intervenciones como algo, digamos, como una necesidad sentida en los procesos de formación, y que esos procesos de formación cada día tengan mayor capacidad de alcance, y que esa capacidad de alcance está mediada por la tecnología y su accesibilidad. No viendo la tecnología como un fin en sí mismo, sino viendo la tecnología como un medio para poder justamente aproximarnos al intercambio, aproximarnos a la reflexión profunda, aproximarnos al otro, que es nuestra estudiante, que es nuestro estudiante, que es una de las preocupaciones también, cuando los compañeros profesores y autoridades nos decían cómo creamos espacio para la intersubjetividad, cómo ante esta nueva realidad, cómo ante esta nueva situación del COVID-19, nosotros nos planteamos el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la otra, independientemente de que esté mediado por la tecnología. Creo que de alguna forma hay una preocupación constante también en cómo mantener una comunicación que tiene que ver con la formación, pero también tiene que ver con entender las distintas situaciones que pasamos, digamos, dentro de lo cotidiano, dentro de los procesos de formación en este momento en el país. Hay además una expresión que nos llama también a la reflexión sobre la normalidad. Es decir, ¿qué significa una etapa pospandémica? ¿Qué significa la vuelta a la normalidad relativa? Ahí hay un cuestionamiento sobre qué significa la normalidad. Es decir, si la normalidad es todo ese entramado, es toda esa lógica que de alguna manera justifica la explotación, que justifica la dominación, entonces nosotros no podemos plantearnos en la universidad volver de forma, digamos, pasiva a una normalidad que nos fragmenta, que crea rupturas, que de alguna manera nos interpela, y nos interpela como docentes para que nosotros podamos profundizar en el sentido, digamos, de la insurgencia, como dice el título de este foro, es decir, de esas prácticas insurgentes dentro de la formación que nos hacen justamente acercarnos de una forma crítica, de una forma reflexiva al hecho pedagógico desde otras miradas, desde la comprensión necesaria de cómo nosotros en el país tenemos enormes desafíos en relación, por ejemplo, a cómo entendemos lo socioproductivo. De igual forma voy a señalar, es decir, lo socioproductivo para poder acelerar, para poder potenciar unos cambios, unas transformaciones que tienen que ver también con el orden político, que tienen que ver también con la ética, que tiene que ver también con todo esa mediación política, esa mediación de lo político para poder justamente transformar y poder seguir profundizando una democracia que tiene que llenarse cada día más de lo popular, cada día más de lo colectivo y cada día más de ese elemento que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con la necesaria, digamos, reflexión en función de una universidad que nació justamente como un sueño de Chávez, que de la mano de grandes maestros como el profesor Vigo,
nos invita permanentemente a la formación, que nos invita permanentemente a la investigación, al reconocimiento del otro, a poder situarnos desde una historia distinta, de entender una política de forma diferente y aproximarnos al proceso, al hecho educativo como un hecho liberador, creador y profundamente humano.